Bien, Dariela Ponce, Cintia Rojas, Alejandra Moncada, Tulio González, Tulio Abadí, ¿verdad? González, Daniela Alvarado, Darlene Vargas, Leslie Rodríguez, Jennifer Murillo, Osiris, Alicia Ferrufino. Mauricio Andara, Manuel Idiáquez, Alexandra Moncada, bueno, alguien no mencionado de, ahorita hay 12 conectados, ¿no? Manuel Idia, que estaba entrando. Sí, ya lo. Mauricio Andara, Osiris, Leslie Rodríguez, Jennifer Murillo, Darlene Vargas, Daniel Alvarado, Tulio González, Alexandra Moncada, Cintia Rojas, Dariela Ponce, Alicia Ferrufino. Bien, entonces decía, ¿verdad? Que entonces aquí hay un mínimo local. O sea, evaluamos el punto crítico. El punto crítico es donde la primera derivada se hace 0. Para eso despejamos, ¿verdad? 2x menos 8 igual a 0. Entonces nos da x igual a menos 4 después de despejar. Cualquier pregunta, duda, me pueden interrumpir, ¿verdad? En cualquier momento. Bien. Luego, para la prueba de la segunda derivada, ese punto crítico lo evaluamos en la segunda derivada, ¿verdad? De la función. Y como dice la teoría, que si en el punto crítico la segunda derivada es menor que 0, entonces la segunda derivada de esto me da 2, ¿verdad? La segunda derivada, lo que pasa que está aquí, la calculo acá, ¿verdad? Segunda derivada me da 2, porque derivada de 2x da 2, ¿verdad? Derivada de menos 8 da 0. Como la segunda derivada es positiva, entonces aquí hay un mínimo local, ¿verdad? Hay un mínimo local en x igual a menos 4. ¿Por qué? Porque como es positiva, significa que abre para arriba, es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si hay concavidad hacia arriba, lo que va a haber en x igual a menos 4 es un mínimo local, ¿verdad? Por esa razón, ¿verdad? Que recuerden que la concavidad cóncava hacia arriba es que es abre para arriba, es una línea de una sonrisa, ¿verdad? Entonces, lo que hay es un mínimo local, por esa razón. Otro ejemplo. No sé si hay dudas, me pueden interrumpir, ¿verdad? No. Bien. Ahí, bueno, la mayoría le sacó un poco bajo, pero varios que les fue bastante bien en el examen, ¿verdad? Entonces, espero que
los compañeros le ayuden a los demás en sus grupos para que puedan reforzar, ¿verdad? Las compañeras que hay unas que están bastante bien, sacaron el examen, casi todos los puntos. Entonces puedan colaborar con los, tal vez no están un poco bajos. Ejemplo 2 dice, encuentre los extremos locales de la función f de x igual x a la 3 más 3x cuadrado menos 9x menos 8, aplicando la prueba de la segunda derivada. Solución. Primero hallamos la primera derivada. Hay que ver los problemas que le dicen, ¿verdad? Los extremos locales, aplicando prueba de segunda derivada. Primero hallamos la primera derivada para hallar los puntos críticos. Es decir, derivamos la función cada término. Aquí me va a quedar 3x cuadrado. Derivando esto, me va a quedar 2 multiplica, queda 6x. Un grado menos, ¿verdad? Un exponente, una unidad menor, y menos 9x queda menos 9. Menos 8 se hace 0, ¿verdad? Entonces me va a quedar de 3 términos la primera derivada. Bien, la primera derivada es 0 si la expresión que nos dio, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces ahí tenemos que factorizar para resolver ecuación. Entonces factorizamos, entonces primero aquí conviene sacar el factor común. 3, ¿verdad? El que lo divide a todos, ese número es 3. Me va a quedar 3 por x cuadrado, 3 por 2x, porque 3 por 2 me da 6 en la original, ¿verdad? Y aquí me va a quedar 3. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Que tienen que poner los valores que correspondan al factorizar, ¿verdad? Este factor como un monomio, ¿verdad? Que es la factorización más fácil, el número que los divide a ambos, a todos los términos. Se saca como factor común y luego aquí se ponen términos con valores que correspondan, que al multiplicarse dan a la expresión original, ¿verdad? X cuadrado por 3 da 3x, aquí queda 2 porque 2 por 3 da 6x, y aquí queda 3 porque 3 por 3 da 9. Luego, aquí me queda un trinomio, ¿verdad? Este trinomio lo factorizamos, ¿verdad? ¿Cómo se factoriza? O sea, aquí ya lo puse de un solo. Entonces aquí primero abrimos dos factores, ¿verdad? Esto me estoy deteniendo en recordando un poco matemática, no importa. XX, ¿verdad? Entonces, el signo, el segundo signo se copia en el primer factor, ¿verdad? Y el signo que resulte de multiplicar el segundo el segundo signo por el tercer signo, que da menos, más por menos da menos, se coloca en el segundo factor. Buscamos dos números que multiplicados den a 3 negativo, y sumados o restados, dependiendo del signo, den a 2, que esos números son 3 y 1, ¿verdad? 3 por menos 1 da menos 3. Y 3 menos 1 da 2, ¿verdad? Da 2 en el segundo término. Ese es el cuidado que deben tener, ¿verdad? Que a veces sacan bien el signo, pero a veces ponen valores que no corresponden, ¿verdad? En este caso siempre conviene, cuando se usa este procedimiento, conviene poner el mayor, que tiene mayor valor absoluto en el primer factor, ¿verdad? Para no equivocarse. Bien, entonces resolvemos para X en cada factor, ¿verdad? Entonces este factor de forma separada lo igualamos a 0. X más 3 igual a 0 y despejamos para X. 3 que suma pasa al otro lado restando. Menos 3. Y aquí X menos 1, el segundo factor, es igual a 0. 1 que resta pasa al otro lado sumando, ¿verdad? Entonces estos son los valores, estos son los puntos críticos de la función. Ahora calculamos la segunda derivada, ¿verdad? Derivando la primera derivada, ¿verdad? Entonces cada término, la primera derivada aquí. Primera derivada es 6x
Y la derivada de 6x es 6, ¿verdad? 6x más 6 me va a quedar. Y evaluamos los puntos críticos en la misma. Entonces, segunda derivada, los puntos críticos son menos 3 y 1. Segunda derivada evaluada para menos 3, evaluada en esta función, queda 6 por menos 3 más 6. 6 por menos 3 más 6 es igual a menos 12. Significa que hay un máximo local en x igual a menos 3. Como es negativo, ¿verdad? La segunda derivada es cóncava hacia arriba, entonces hay un, perdón, es negativo. Ok, acá. Como es cóncava hacia abajo, el negativo es cóncava hacia abajo, ¿verdad? La segunda derivada significa que hay un máximo local en x igual a menos 3, ¿verdad? Al ser cóncava hacia abajo hay un máximo local en el punto crítico. Y la segunda derivada evaluada en el otro punto crítico, 1, que es 6 por 1 más 6, esto es igual a 12, significa que hay un mínimo local. Como es positivo, la segunda derivada significa que es cóncava hacia arriba, entonces va a haber un mínimo local, ¿verdad? Entonces, por esta razón, ¿verdad? Que hay un mínimo local, un máximo local. Máximo local se relaciona con el signo, ¿verdad? Que es cóncava hacia arriba, del negativo, B es cóncava hacia abajo, máximo local. Y aquí, mínimo local se relaciona porque la segunda derivada es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí hay un mínimo local, ¿verdad? Ser cóncava hacia arriba. Bueno, no sé, preguntas. Que esto debe quedar claro para el siguiente tema, porque lo siguiente ya es hacer gráficas aplicando primera, segunda derivada, ¿verdad? Y graficar. Entonces, preguntas, dudas acá. No, Lick. Bueno, está bien. Bueno, tema 2, ¿verdad? Bosquejo de gráficas. La primera y segunda derivada son útiles para bosquejar gráficas de funciones polinómicas. Se muestra tabla de formas que toman las gráficas de este tipo de funciones con criterios de primera y segunda derivada. Entonces aquí nos muestra una tabla como una tabla resumen, dice. Signo de la primera derivada de la función y segunda derivada de la función. Propiedades de la gráfica y forma de la gráfica, dice. Si la primera derivada es mayor que 0 y la segunda derivada es mayor que 0, significa que es creciente y cóncava hacia arriba, ¿verdad? Recuerden que segunda derivada es cóncava hacia arriba, entonces va a tomar esta forma. Crece, primera derivada mayor que 0 y segunda derivada cóncava hacia arriba mayor que 0. Entonces tiene esta forma, crece y cóncava hacia arriba. Otro ejemplo dice, el otro caso dice, si la primera derivada es mayor que 0 y la segunda derivada es mayor que 0, significa que crece, es creciente y cóncava hacia abajo. Entonces toma esta forma, ¿verdad? Crece, pero es cóncava hacia abajo. Entonces más o menos la curva en ese intervalo va a ser así. Dice, si la primera derivada es menor que 0, negativa, es decir, que decrece, y segunda derivada mayor que 0 es cóncava hacia arriba. Entonces va a ser decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces va a tomar esta forma. Decrece abriendo para arriba, ¿verdad? Por último dice, primera derivada es menor que 0 y segunda derivada es menor que 0, significa que crece, como es negativa, crece y cóncava hacia abajo, entonces toma esta forma, ¿verdad? Decrece y es cóncava hacia abajo. Entonces esta más o menos como un resumen así en tabla, cómo van tomando la gráfica, porque aquí estos ejercicios tienen que graficar, ¿verdad? Y el examen es casi seguro, es
un ejercicio de esto va a venir. Bueno, los pasos necesarios en el bosquejo de la gráfica de una función polinómica se resumen en el siguiente procedimiento. Paso 1. Calcular la primera derivada de f de la función. Determinar los intervalos en que la primera derivada de la función es positiva o negativa. Estos dan los intervalos en que la función crece y decrece respectivamente. Y calcule las coordenadas de los puntos que dividen estos intervalos. Aquí, o sea, vamos a hacer el análisis que vimos en la clase anterior, ¿verdad? De primera, ¿dónde crece? Decrece. Nada más que la diferencia es que allá solo decíamos, hay un máximo local en X igual a tal, o mínimo local en X igual a tal. Aquí, para graficar, tenemos que sustituir esos valores y hallar el punto para graficarlo, ¿verdad? Es decir, el valor donde hay máximo local lo tenemos que evaluar en la función original. Paso 2. Entonces, paso 1 es calcular dónde los intervalos crecen y decrecen y hallar los puntos máximo y mínimo negativo al hallar dónde crece y decrece. Paso 2, calcular la segunda derivada de la función. Entonces, determine los intervalos en que la segunda derivada de f es positiva o negativa. Estos dan los intervalos en que f de x es cóncava hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Entonces, calcule las coordenadas de los puntos que separan estos intervalos. Paso 3 es combinar la información de los pasos 1 y 2. Paso 4, encontrar algunos puntos explícitos. Por ejemplo, la intersección con el eje Y, que se obtiene haciendo x igual a 0, de modo que y es igual a f evaluada en 0, la función evaluada en 0. La intersección con el eje X se obtiene haciendo y igual a 0. Esto da la ecuación f de x igual a 0, que debe resolverse para los valores de x en los puntos de intersección. Algunas veces esta ecuación resulta ser demasiado complicada de resolver y podemos prescindir de la información que proporciona. Lo que se hace, con los ejemplos que voy a mostrar, es que encuentro el intersecto en y, haciendo x igual a 0, y evalúo más puntos para la función original. Ya vamos a ver ejemplo. Ejemplo 1 dice, bosqueje la gráfica de y igual menos 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces el paso 1, derivamos. Menos 2x cuadrado queda menos 4x, su derivada más derivada de 5x, 5. Derivada de 3, 0. Me queda esto. La primera derivada es 0 si menos 4x más 5 es igual a 0. Despejando para x primero la constante, la pasamos a restar. Menos 4 que multiplica pasa a dividir con su signo. No cambia de signo porque no está restando. Solo pasa con su signo porque lo que cambia es de operación al despejar. Entonces me queda menos 5 entre menos 4, 5 cuartos, que esto es igual a 1.25 en decimal, ¿verdad? Bien, entonces x es igual a 1.25, este es el punto crítico. Hacemos tabla de variación en torno a este, para hallar dónde función crece y decrece y a la vez encontrar los extremos relativos. Es decir, hacemos una tabla de lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? De menos infinito dividido 1.25 y después a la derecha más infinito. Definimos el intervalo, los intervalos. Entonces el primero va de menos infinito hasta 1.25 y el segundo intervalo de 1.25 hasta infinito. Punto de prueba. Aquí podemos elegir 0, ¿verdad? Porque 0 está dentro del intervalo y facilita la sustitución. Y aquí
elijo 3, pero pude haber elegido 2 porque está dentro del intervalo. Bien, entonces sustituyo el siguiente renglón, pongo la función de primera derivada que me dio. Sustituyo menos 4 por 0 más 5, esto me da 5. Y aquí menos 4 por 3 más 5, esto me da menos 7. Aquí el signo es positivo y aquí el signo es negativo. Significa que aquí la función es creciente y aquí la función es decreciente. Significa que la función crece de menos infinito a 1.25 y decrece 1.25 hasta más infinito y va a tener un máximo local en x igual a 1.25. Entonces, este lo evaluamos en la función original. Esta es la diferencia que tenemos que evaluar porque como ya vamos a hacer gráfica, tenemos que hallar el punto donde está el máximo local en el plano cartesiano. Entonces, lo evaluamos en la función original, no en la de derivada, sino que 1.25 lo vamos a evaluar en la función y, ¿verdad? Original que nos plantean ahí, ¿verdad? El ejercicio. Entonces, 1.25 evaluado en la función original quedaría menos 2 por 1.25 al cuadrado más 5 por 1.25 más 3. Más 5 por 1.25, aquí lo estoy confirmando, más 3 me da 6.125, 6.13. Entonces, el máximo local sería 1.25, 6.3. Este punto se ubicará en el plano cartesiano. Este punto tenemos que tenerlo presente en la prueba de la primera derivada, porque estos puntos los vamos a ubicar después en el plano cartesiano, ¿verdad? Este es el primer punto que hallamos. Este va a ser el máximo local, ¿verdad? Que se evalúa en la función original, ¿verdad? Bien. Ahora, paso 2. Ya hicimos calculamos la primera derivada para hallar dónde crece y decrece. Ahora calculamos la segunda derivada. Dada que la primera derivada nos dio menos 4x más 5, ¿verdad? Menos 4x más 5, la primera derivada. La segunda derivada sale de derivar estos términos, ¿verdad? Entonces, menos 4x. Menos 4, derivada de menos 4x es menos 4. Derivada de 5, 0. Entonces me queda menos 4. Como la segunda derivada da un valor constante negativo, la gráfica de función es cóncava hacia abajo siempre. Ahí no hay punto de inflexión, entonces no hay punto de inflexión, ¿verdad? Ahora, paso 3 es que combinamos la información de primera y segunda derivada. 5 cuartos aquí es porque solo lo copié, pero es el mismo 1.25 que hallamos, ¿verdad? 1.25 en su expresión decimal, ¿verdad? El valor de 1.25. Entonces, nos decía la tabla, nos dio de que antes de 1.25 crece y después decrece. Y también nos dice entonces hay un máximo local, ¿verdad? El máximo local que encontramos el punto acá, que es 1.25, 6.13. Pero como la segunda derivada da una constante negativo, nos dice que es cóncava hacia abajo siempre. Cóncava hacia abajo siempre porque es negativa, ¿verdad? Entonces combinamos ambas informaciones, ¿verdad? A ver si de aquí no me sale 1.25. 1.25 es lo mismo 5 cuartos.
Entonces, paso 4, podemos hallar intersecto en eje Y haciendo X igual a 0, evaluándola en la función original para tener otro punto de referencia, ¿verdad? Entonces evaluamos f de 0 en la función original, ¿verdad? Menos 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces es el paso 4, hallar otros puntos de referencia. Entonces hallamos intersecto en Y, haciendo x igual a 0. Menos 2 por 0 al cuadrado más 5 por 0 más 3. Esto es igual a 3. El intersecto en Y nos va a dar el punto 0,3. El punto 0,3. Solo estamos haciendo los pasos, ¿verdad? Los pasos. Bien, los puntos máximo de máximo local, 2.5, 6.13 y de intersecto. Intersecto en X, dije. Intersecto en Y, ¿verdad? Tengo que arreglar acá, pues ya lo arreglo acá. El intersecto en Y, ¿verdad? 0,3 son los primeros que ubicamos en el plano cartesiano. Es decir que al hacer el análisis vamos dibujando en el plano cartesiano, ubicando los puntos, ¿verdad? Entonces, aquí ubicamos el punto 0,3 acá, ¿verdad? 0,3 es el intersecto en el eje Y, ¿verdad? Y aquí 5 cuartos, 6.13, que es lo que pasa que aquí está en su forma 1.25, aquí está en su forma fraccionaria, ¿verdad? Que esto lo copié del 1.25, 6.13, ¿verdad? Es el equivalente que este punto que está acá, ¿verdad? 6.13, 6.13, 1.25, 6.13. Este mismo de acá, ¿verdad? Este es el mismo. Lo que pasa es que este está expresado en forma decimal, ¿verdad? 6.13. 6.25, 6.3, este es el mismo punto. Esto los ubicamos en el plano cartesiano, 1.25, 6.13, un poquito arriba de. Ese es el máximo, según el análisis que ya hemos hecho. Pero evaluamos más valores para X antes para X antes y después del máximo local, para hallar más puntos que nos ayuden a graficar la función. Es decir, que evaluamos más puntos, ¿verdad? Evaluamos más valores para hallar puntos que nos den, que nos quede mejor la gráfica. Entonces, ¿qué tomamos de pauta? Como 1.25. Entonces, damos más valores para X, digamos, X. Si X es igual a 1, nos da Y igual a 6, pero claro, después de evaluarlo. Lo evaluamos en la función original, ¿verdad? Menos 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces queda y igual menos 2 por 1 al cuadrado más 5 por 1 más 3. Esto es igual a 6. Entonces el punto ubicar y igual a 6 es 1, 6. Para x igual a 2. Nos va a dar y igual a 5 que después de evaluarlo, ¿verdad? Y es igual menos 2 por 2 al cuadrado más 5 por 2 más 3. Esto es igual a 5. Para x igual a 3, y nos va a dar 0, pero esto sale después de evaluarlo en la función original. Y igual menos 2 por 3 al cuadrado más 5 por 3 más 3, esto nos da 0. Entonces el punto a ubicar sería 3, 0, ¿verdad? 3 para x, 0 para y. Para x igual a 4, y nos va a dar un valor de menos 9. Y igual menos 2 por 4 al cuadrado más 5 por 4 más 3.
o a la 9. Eso ustedes lo confirman, ¿verdad? Yo no voy a confirmar aquí, ¿verdad? Menos 2 por 4 al cuadrado, más 5 por 4, más 3, o la menos 9, ¿no? 4, 9. Ahora, ¿por qué lo pongo en rojo? Porque aquí, de repente, como es un punto que se va muy largo, entonces lo pongo en rojo, de repente no hay necesidad de graficarlo. Ustedes ahí lo miran, ¿verdad? Entonces, en rojo porque no, la gráfica está muy alejado de los demás. Entonces, yo aquí voy ubicando los puntos que me salen, ¿verdad? Aquí me dio un punto 1, 6. Lo ubico, queda antes del punto máximo, que aquí ustedes lo pueden indicar. Aquí hay un máximo, dicen ustedes, ¿verdad? Que hay un máximo. Este punto, ¿verdad? Máximo 1.25, 613. 1.6, 2.5 de los que me dio acá, 3.0. Entonces, después ya tener ubicados esos puntos, solo los unimos, ¿verdad? Sabiendo de que aquí hay un máximo y que la función es cóncava hacia abajo siempre, ¿verdad? Entonces, graficando todos los puntos y combinando información de pasos anteriores, la gráfica queda de la siguiente manera, ¿verdad? De esta manera, después de unir todos los puntos del máximo del intersecto en Y de los otros que evaluamos. Es importante evaluar más puntos. ¿Y qué puntos vamos a evaluar? Los que estén antes y después de los máximos locales, ¿verdad? O mínimos locales. En este caso, antes y después de máximo y mínimo local. Aquí hay otro punto que no lo calculé, pero que se puede hallar. Entonces, esto es para hacer la gráfica, ¿verdad? Con los criterios de primera y segunda derivada. Este ejemplo es sencillo porque aquí no hay punto de inflexión, ¿verdad? Entonces va a ser cóncava hacia abajo siempre en este caso, ¿verdad? Después de hacer el análisis de primera y segunda derivada, cóncava hacia abajo. Entonces así va tomando forma. Y este sería el primer ejemplo. Bueno, no sé, preguntas acá. Preguntas antes de continuar o está todo claro para... Lick, allá en los puntos máximos usted tiene 2 y algo y es 1.25. Es que 5 cuartos es 1.25, 49 octavos es 6.13. Sí, pero allá en la en la diapositiva anterior. 2,5. ¿Sí? Sí, aquí está 2,5, es decir, 2 para X, 5 para Y acá. Es decir, ustedes los tienen que ubicar, ¿verdad? 2 para X, 2 para Y, ¿verdad? Entonces lo van ubicando, ¿verdad? Recuerden que tiran una línea perpendicular desde X y una desde Y. Aquí estaría 5, ¿verdad? Tenemos aquí 1, 6, 1 para X, 1 viene de acá, ¿verdad? De X y 6 viene de aquí, ¿verdad? No sé si a eso se refieren. Sí, sí, ya. Sí, Gracias. es que aquí hay que recordar también gráficas de matemáticas. O sea, cómo ubicar los puntos, ¿verdad? Eso sí, no, está bien la pregunta, ¿verdad? Lo que se pueda, yo hago remembranza, ¿verdad? Recordar de criterios de matemáticas, así un poco ligero, ¿verdad? Bien, ejemplo 2. Bosqueje gráfica de Y igual 2x al cubo menos 9x cuadrado más 12x menos 12, menos 2. Esto con criterios de primera y segunda derivada. Entonces, paso 1, derivamos. Paso 1, derivamos, ¿verdad? Derivada de 2x al cubo queda 6x cuadrado, derivada de menos 9x cuadrado menos 18x, derivada de 12x, 12 y derivada de menos 2, 0. Entonces, primera derivada es 0 si esta expresión es igual a 0. Entonces aquí tenemos que factorizar para hallar puntos críticos. Sacamos 6 de factor común, ¿verdad? 6. Es la primera factorización porque un trinomio, para que nos quede un trinomio más
más fácil, ¿verdad? Entonces 6 va a quedar x cuadrado acá, el primer término dentro, menos 3x, segundo término, y 2, el primer término, ¿verdad? Porque 1 por x cuadrado, 6x cuadrado, 3 por 6 da 18 y 2 por 6 da 12. Esto es factor común. Luego vamos a factorizar este trinomio, ¿verdad? Entonces este trinomio, aquí yo lo pongo de un solo, pero aquí va a ir x. Aquí x, ¿verdad? Este signo que solo se copia, da menos. Y este signo, el segundo signo va a salir del producto de estos dos signos. Menos por más da menos, ¿verdad? Se buscan dos valores que multiplicados den a 2 y sumados o restados, dependiendo del signo, den a 3. Esos valores serían 2 y 1, ¿verdad? 2 y 1. Menos 2 por menos 1 da 2 positivo y menos 2 menos 1, ¿verdad? Da menos 3. Entonces es lo que, por eso que aquí queda. Cada factor que contiene a x se iguala a 0, ¿verdad? Es decir, x menos 2 igual a 0. Despejando para x, queda 2 positivo, x igual a 2. X menos 1 igual a 0, despejando para x igual a 1. Bien, entonces los puntos x igual a 1 y x igual a 2 son puntos críticos, ¿verdad? Son puntos críticos. Porque ahí se hacen 0. Hacemos tabla de variación en torno a estos para hallar dónde función crece y decrece. Aquí hay que respetar el orden, ¿verdad? Aquí no los puse, ¿verdad? 1. Aquí no puse la tabla, la recta numérica, pero se entiende, viene de menos infinito hasta 1, porque es en el orden que van en la tabla, en la recta numérica, después va 2 y después va más infinito, ¿verdad? Y solo voy a poner infinito. Aquí menos infinito, ¿verdad? No hice la recta como en otras tablas, ¿no? Menos infinito. Definimos intervalo, menos infinito hasta 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. Punto de prueba, elegimos, aquí nos conviene 0, ¿verdad? Porque está antes de 1 y 0 nos facilita. Aquí, 1 entre 1 y 2. Como el intervalo tiene dos extremos enteros que van seguidos, aquí podemos elegir perfectamente un número decimal, ¿verdad? Porque está entre dos enteros. Entonces, el punto de prueba no tiene que ser por fuerza un número entero. En este caso, tiene que ser por fuerza un decimal, ¿verdad? Un número intermedio es 1.5 entre 1 y 2. Y aquí, un valor después de 2 sería 3, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos la derivada, ¿verdad? Lo que nos dio, 6x cuadrado menos 18x más 12. Y evaluamos cada punto de prueba. Aquí me va a dar 12. Aquí me va a dar menos 1.5, ¿verdad? 6 por 1.5 cuadrado menos 18 por 1.5 más 12 menos 1.5. Y aquí me va a dar, aquí tengo un error, ¿verdad? Pongo 0, aquí tiene que ser 3. Bueno, ya nos está sacando esto por el tiempo. Entonces solo vuelven a entrar cuando nos corte la aplicación, ¿verdad? Con el mismo link, ¿verdad? Ahorita hay 14 conectados, ¿verdad? Continúan los 14, voy a... Bien, solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Porque ya casi nos sacan.